Corría el año 1918. Había triunfado la revolución bolchevique y las nuevas autoridades lanzaron una violenta cruzada contra la Iglesia Ortodoxa, la principal de Rusia. El fuego de la guerra civil consumió los templos y las catedrales. Los sacerdotes eran acribillados masivamente por la hoz y el martillo leninistas y desterrados de su propiedad privada. En 1925 murió el último patriarca de la era de los zares, Tijón. Antes de la revolución, la máxima autoridad eclesiástica era elegida en el llamado Ministerio de Religión, una ala burocrática del Imperio ruso. Pero Stalin prohibió que se celebrara su nuevo concilio y en su lugar designó a su propia marioneta, el obispo metropolitano de Novgorod, Sergio I. En noviembre de 1927, Sergio emitió el tristemente célebre mensaje donde afirmaba que todo buen cristiano debe reconocer que la Unión Soviética es su única patria y su única bandera. Sergio guardaría un cómplice silencio ante los fusilamientos masivos de curas en las terribles purgas del 38, donde por orden del dictador se fusilaron a más de 100.000 clérigos. Al final de este baño de sangre apenas quedaban 500 sacerdotes en toda Rusia, respondiendo por supuesto a la propaganda comunista. Pero un desafortunado evento haría resurgir a la Iglesia Ortodoxa, la Segunda Guerra Mundial. Stalin recurrió al patriotismo y a la religión para infundirle moral a su pueblo. Los templos fueron reabiertos, obispos y sacerdotes salieron de los gulags y fueron enviados al frente a bendecir a los soldados. Con la victoria soviética en Berlín en 1945, de la cual por cierto esta semana se cumplieron 78 años, el antiguo Ministerio de Religión de los zares volvió a instaurarse en su versión comunista, y los patriarcas de Rusia pasarían a servir al credo de la dictadura del proletariado. Una vez más, la fe verdadera fue oprimida por el Estado, que veía en ella competencia desleal. Otra vez, la religión fue forzada a servir como el opio de los pueblos por quienes precisamente inventaron el concepto. Y en medio de esa debacle espiritual y ética nació el protagonista de nuestra historia, un hombre destinado a reencarnar la temible sombra de Sergei I, el monaguillo de Stalin. Porque como le dijo su buen amigo el Papa Francisco, Cyril, te pido que no seas el monaguillo de Putin. Una pura banalidad, porque ya para entonces lo era, y mientras dure Putin lo seguirá siendo. Marx dijo que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como una miserable farsa. Pero me temo, amigos míos, que la biografía de este hombre oscuro tiene muy poco de comedia. Me refiero por supuesto al patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa de todas las Rusias, y esta es su historia. Vladimir Gundyaev nació el 20 de noviembre de 1946 en Leningrado, hijo del también sacerdote Mikhail Vasilevich Gundyaev y de la maestra Raisa Vladimirovna Kuchina. El futuro patriarca se crió en una familia religiosa que luchó durante muchos años contra el despotismo rojo. Su abuelo Vasily Stepanovich era maquinista de formación y comenzó a estudiar literatura teológica de modo autodidacta, lo que le valió en 1922 ser enviado al campo de trabajo forzoso de Solovki. Allí Vasily no abandonó su fe y ofició sus servicios entre los prisioneros, por lo que pasó más de 10 meses en confinamiento solitario. Finalmente, poco antes de que se vuelva loco, fue deportado y sufrió el frío siberiano hasta 1955. La fe apasionada de Vasily influyó decisivamente sobre su hijo, el padre del futuro patriarca, Mikhail Vasilevich Gundyaev, nacido en 1907. Desde su infancia, Mikhail soñó con convertirse en sacerdote y en 1926 se trasladó a Leningrado, donde se matriculó en cursos superiores de teología. 2 años después, por orden del Soviet Supremo, se cerraron todas las clases y Mikhail tuvo que alistarse en el ejército. Al finalizar el servicio quiso estudiar para ser médico, pero su pasado religioso le impidió el acceso a la universidad. En 1934 volvería a sufrir estas imprecaciones. A solo días de su boda fue detenido por cantar en el coro de la iglesia e incluso lo acusaron de atentar contra la vida de Joseph Stalin. Incapaces de probar esta fantasiosa acusación, tuvo suerte y fue liberado. Entonces se casó con Raisa, una maestra de alemán a la que conoció en el coro. Junto a ella, Mikhail pasó 3 años en la ciudad de Colima, pero luego regresó a Leningrado para trabajar en una fábrica. En 1940, a meses del trágico sitio de la ciudad por parte de los nazis, nacería su primer hijo, Nikolai. Durante el tiempo de la guerra, Mikhail ayudó a fortificar
bloquear las calles para frenar el asedio. Tras la victoria regresó a casa y tuvo su segundo hijo, nuestro protagonista Vladimir. Cuenta su madre que la primera vez que lo llevó a la iglesia, el niño cruzó accidentalmente las puertas reales, algo prohibido en los templos ortodoxos, ya que éstas conducen a la mesa sagrada, un lugar santísimo. Temerosa, la mujer lo llevó ante el párroco para que le perdonara el pecado, pero el clérigo la felicitó y le dijo: tu hijo, mujer, será nuestro obispo. Por esos años el Estado comenzaba a amigarse con la iglesia y Mijaíl pidió ser ordenado sacerdote. En 1947 fue elevado al rango de diácono en la iglesia Madre de Dios de Smolensk. 2 años después, la tregua entre Stalin y el cristianismo sufrió varios reveses y Mijaíl fue obligado a pagar 120.000 rublos por sus servicios, lo que constituía una suma que no tenía. Era impensable para aquella época, donde los más acomodados miembros del partido tenían que ahorrar durante años para comprar un coche Póveda de 15.000. Pero logró recaudar parte del dinero en las parroquias de Leningrado, aunque su familia quedó terriblemente endeudada por la multa, pasando hambre y todo tipo de penurias. Solo sobrevivieron gracias a los feligreses, que donaban al sacerdote el pan de cada día. ¿Y saben quién se contaba entre esos fieles? La familia Putin. Así es, parece una coincidencia digna de novela rusa. Como conté en mi documental sobre Putin, que en su día alcanzó a más de 2 millones de espectadores y que hemos vuelto a republicar después de la purga, el pequeño Vladimir Vladimirovich nació en Leningrado en el 52 y, según su relato, su madre lo quiso bautizar clandestinamente, dado que su padre era un ateo férreo, miembro del Partido Comunista. Por eso la mujer lo llevó a la Catedral de la Transfiguración, donde Mijaíl, el padre del actual patriarca, le ofició su sacramento. Un hecho determinante en la crianza de Kirill fue el regreso de su abuelo de Siberia a mediados de los 50. Vasily tuvo una notable influencia sobre sus opiniones políticas. Le dijo a su nieto que Stalin había sido el anticristo y que durante el trabajo forzado en el Gulag nunca tuvo miedo, porque sabía que el amor de Dios derrotaría a la bestia. Imitar a su abuelo hizo que cada día de clase fuera para Vladimir, futuro Kirill, todo un martirio. Al terminar la primaria buscó su vocación en la geología y trabajó como cartógrafo mientras continuaba sus estudios secundarios. Pero al cumplir los 18 años de edad, oyó el llamado de Dios e ingresó a la Academia Teológica de Leningrado, de la que se graduó como alumno externo, obteniendo un doctorado en filosofía teológica. Según alguna fuente, su programa de estudios fue acelerado, es decir, arreglado desde los escritorios, a petición del obispo popular metropolitano de aquel entonces, Nikodim Rostov, quien quedó hechizado por el talento de este joven seminarista de 20 años, aunque las malas lenguas dicen que fue hechizado por otras cualidades. En 1969, Nikodim ordenó monje a Vladimir con el rango de hierodiácono y más tarde hieromonje, y allí recibiría su nombre clerical: Cirilo, en ruso Kirill. En 1971, Kirill fue designado secretario del mismísimo Nikodim, que lo envió a representar al Patriarcado de Moscú en el Consejo Mundial de Iglesias, un organismo relacionado a la ONU y con sede compartida en Ginebra. En aquellos años, la Iglesia soviética se había dividido en una institución rusa y otra institución para el extranjero, el Departamento de Relaciones Exteriores. Si bien existía desde comienzos de la Unión Soviética, estuvo a punto de desaparecer en la era Khrushchev, pero Nikodim convenció al Consejo de Estado que era bueno poseer ese centro de influencia y de poder como un puente a Occidente. Desde entonces fue el encargado de fomentar el diálogo con la Iglesia Católica y el resto de las confesiones cristianas. De hecho, Nikodim participó en la negociación de un acuerdo secreto en 1960 entre la Unión Soviética y altos miembros del Vaticano para que los rusos sean invitados al Concilio Vaticano II, la reforma más progresista de la Iglesia de Roma. El joven Kirill fue aprendiendo de Nikodim sus ideas más descarnadas. Cito: el poder dentro del país siempre será totalitario, pero si estás afiliado a los centros occidentales, los tiranos nunca podrán hundirte hasta el final. En otras palabras, le enseñó a Cirilo lo que décadas más tarde aplicaría con el Papa Francisco: estrechar amistades con los católicos y jugar a dos bandos con el gobernante de turno. En 1971, Kirill fue su embajador personal en Europa y sirvió como representante
representante ortodoxo en las sesiones de Naciones Unidas. Se la pasaba viajando por todo el hemisferio y sus pares católicos no podían entender que saliera de Rusia con tanta facilidad, puesto que la KGB no permitía a los ciudadanos soviéticos semejante privilegio, a no ser, claro, que fueran sus agentes. Y no se equivocaban. Igual que Nikodim, Kirill era un recluta de la KGB, de la temible inteligencia roja. Aparece en sus archivos oficiales bajo el nombre clave de Mikhailov. Ambos debían someterse a reuniones de control y eran interrogados de manera cotidiana por oficiales de alto rango sobre sus actividades en el extranjero. Protegido por Nikodim y auspiciado por la KGB, Kirill disfrutó de su juventud viajando libremente por Europa, puliendo su destreza en todos los idiomas, romances y codeándose con los más altos jerarcas de la iglesia rusa. También desarrollaría una afición por conducir a 180 km por hora y por esquiar en los Alpes suizos, donde conoció a un joven ingeniero alemán. Mucho más tarde se amistaría con Putin, un tal Klaus Schwab. Y no solo la pasaba tan bien afuera de Rusia, sino también adentro. Desde 1974 se convirtió en rector del seminario y la Academia Eclesiástica de Leningrado, y en el 76 fue consagrado obispo de Viborg y en el 77 arzobispo metropolitano. Para el habitante promedio, su vida estaba asignada por el lujo. Tenía nevera, televisor, un aparato absolutamente desconocido para la mayoría del país que era un aire acondicionado, puesto que sufría los calores del verano, y hasta un coche con chofer. El 5 de septiembre de 1978, el recién elegido Papa Juan Pablo I recibiría a Nikodim en audiencia privada. El arzobispo había viajado a Roma por el funeral de Pablo VI y se quedó allí para acompañar al resto del cónclave. Pues bien, el arzobispo ruso y el pontífice católico estaban reunidos en la biblioteca del Vaticano después de tomar una taza de café. De improviso, Nikodim perdió todo el color en el rostro y cayó exánime a los pies de Juan Pablo. El médico papal no pudo hacer otra cosa que constatar su muerte. Entonces el Papa católico le dio la absolución y recitó con los presentes un sufrido responso. ¿Quién estaba entre ellos? Su acólito y secretario, Kirill, relamiéndose por su avance en la línea sucesoria. El cadáver de Nikodim fue trasladado del Hospital del Espíritu Santo a la parroquia de la Ciudad del Vaticano y de allí devuelto a San Petersburgo. Su temprana muerte, a los 49 años, nunca estuvo clara. Los enfrentamientos de Nikodim con el Soviet Supremo eran ya conocidos. Incluso aunque hubiera sido investido como agente de la KGB, le tenían bastante recelo. El santo Juan Pablo I dijo de él: jamás en mi vida había escuchado palabras tan bellas sobre la Iglesia Católica. Temo que haya mucha gente poderosa que no se lo perdone. Claudio Magris, por entonces un joven columnista del diario romano Corriere della Sera, cubrió el evento entrevistando a varios testigos calificados de esta sorpresiva muerte. Rápidamente concluyó que la Guardia Suiza custodiaba a los dos clérigos rusos, manteniéndolos bajo su atenta mirada, con la sola excepción del tiempo en el que permanecían en su habitación, una doble suite interconectada entre sí. Si bien no se hizo pública en primera instancia, existió una pericia forense a cargo del doctor Andrea Rossi, que dictaminó que el patriarca había muerto envenenado por arsénico, y Magris se convenció de la hipótesis de que fue asesinado por Kirill, respondiendo a su vez a órdenes de Moscú. En 3 oportunidades requirió a Cirilo para preguntarle por el tema, pero el joven clérigo lo evitaba nerviosamente, hasta que finalmente le soltó una amenaza. Créeme, reportero, tú no quieres saber lo que realmente sucedió. Pues bien, si ya era grotesco que el obispo metropolitano de Leningrado muriera a los pies del Papa católico, lo que vendría después supera la ficción. La elección de Juan Pablo I, Albino Luciani de nombre secular, trajo consigo una profunda renovación en la Iglesia. El Papa eligió como lema de su pontificado la expresión latina humilitas, humildad, lo que se reflejó en su polémico rechazo a la coronación y a la tiara papal, descartando la corona utilizada desde el siglo XIII. En lugar de una ceremonia de entronización, la sustituyó por una simple investidura, y Juan Pablo entusiasmó a todos los católicos por sus dotes comunicativos y su valiente crítica a la creciente politización del clero. En sus apenas 33 días de papado reprendió severamente a la orden de los jesuitas por cobijar e integrar organizaciones terroristas de izquierda en España y América Latina, pero también se enfrentó al Opus Dei y a otras congregaciones católicas que se aliaron a dictaduras de derecha, como por ejemplo la del general Videla en Argentina, a quien recibió en el Palacio de Santa Marta y amenazó con la excomunión si no cesaban las violaciones a los
los derechos humanos. No obstante, el pontífice parecía estar informado de una conjura en su contra, pues en todo momento se mostraba convencido de que su paso por el Vaticano sería muy pero muy breve. Según cuenta su secretario, el irlandés John Magee, Luciani no dejaba de repetir que esto o aquello ya tendría que hacerlo el próximo papa, cada vez que le preguntaban por viajes o proyectos a meses vista. Como cuando le planteaban que debía preparar el encuentro con los obispos iberoamericanos en Puebla, México, en marzo del 79, donde debía pronunciarse sobre la teología de la liberación. Él ya sabía que era una infiltración soviética de la Iglesia Católica que buscaba convertir a sus fieles en combatientes armados de la causa socialista. Pocos días antes de morir, el Papa Juan Pablo I llegó a asegurar, según Magee, lo siguiente: yo me marcharé y el que estaba sentado en la Capilla Sixtina frente a mí ocupará mi lugar, aludiendo con acierto al cardenal polaco Karol Wojtyła, que no tardaría en convertirse en Juan Pablo II. Y así fue. En la mañana del 29 de septiembre de 1978, 29 días después de que Nicodim se desplomase misteriosamente a sus pies, Juan Pablo I sufrió un letal ataque al corazón. El Vaticano informó que el cuerpo fue descubierto sin vida en la cama de su dormitorio, por parte de un sacerdote que trabajaba como secretario personal. Y esa fue la primera versión de lo ocurrido, porque a los pocos días ya se propagaban los rumores de un posible crimen. Los cardenales de la curia romana exigían respuestas, y el misterio fue creciendo y creciendo cuando varios medios de comunicación italianos revelaron que el Vaticano había identificado incorrectamente las circunstancias de la muerte. Juan Pablo I no falleció en su cama, sino en sus oficinas. Y la primera testigo del deceso no fue un cura, sino una monja que trabajaba en la limpieza de sus aposentos. ¿Por qué el Vaticano no informó correctamente sobre este hecho? ¿Por qué habían tenido una aparente prisa por embalsamar su cuerpo sin realizar autopsia? Una de las teorías más difundidas fue la del escritor británico David Yallop, quien publicó un libro sobre el caso y concluyó que la Iglesia estaba encubriendo su asesinato. Su teoría era que Juan Pablo I había sido envenenado, abatido por el estado profundo pontificio justo antes de que pudiera revelar la corrupción a sus niveles más altos. Era de público conocimiento que tenía entre ceja y ceja al Banco Vaticano y a su poderoso presidente, el cardenal norteamericano Paul Marcinkus. Pero también se sospecha con fundadas razones del entonces superior general de los jesuitas, Pedro Arrupe, un cura vasco padrino de la ETA, que tenía contactos explícitos con la KGB y que años más tarde fue degradado por Juan Pablo II, que también sospechó de su intervención directa en el intento de homicidio en contra suya perpetrado por el turco Ali Aka. Según varios autores, Arrupe podría haber operado en conjunto con la inteligencia rusa para librarse de Juan Pablo I, quien se proponía acabar de raíz con el marxismo cristiano. Y para ello sostiene Magris que la visita de Kirill jugó un papel clave, 2 al precio de 1. El Vaticano nunca permitió que las acusaciones fueran investigadas, pero en todo caso no hubo paz para Juan Pablo I. La idea de un papa asesinado se hundió en lo más profundo de la cultura popular, apareciendo incluso en la trama de la película El Padrino 3. Por su parte, Kirill, sospechoso de haberse cargado a las dos máximas autoridades religiosas de la época, no cometería los errores de su maestro. La información disponible de los años venideros demuestra que fue muy cauteloso en su relación con el Soviet Supremo. En febrero de 1983 todavía figuraba como subordinado directo del departamento de la KGB de Leningrado. Y se sabe que en septiembre de aquel año se entrevistó con el jefe de departamento, el coronel Nikolai Romanov. También volvió a reunirse con la agencia de inteligencia en 1986. Según los archivos, trazaron un plan conjunto con la STB, el Servicio Secreto de Checoslovaquia. Documentos que identifican a Kirill como uno de los 3 agentes de la KGB que junto a 4 policías checoslovacos promovieron candidatos y resoluciones favorables al Kremlin en la Conferencia de Iglesias Europeas. A su vez, figura en su legajo que visitó Nicaragua durante la primera dictadura sandinista, donde se entrevistó con un famoso teólogo de la liberación, que era además el ministro de Escuelas de Daniel Ortega, Fernando Cardenal, un sacerdote jesuita que había tomado las armas y que se ganó una histórica reprobación pública por parte de Juan Pablo II. Miren la foto. Para que sepan hasta qué punto Kirill era un agente obediente, consta que fue el encargado de traerse consigo, esposado a su muñeca en el vuelo de regreso, a Artem Maximov,
Maximov, un diplomático ruso acusado de ser agente de la CIA, al que intentó sonsacar la información durante todo el viaje. Maximov era cristiano y, para mayor barbarie, Kirill, sí, el que vieron posando con Francisco, participó de la sesión de tortura que terminaría con su vida. El interrogatorio tuvo lugar ni más ni menos que en el sótano de la Catedral de la Dormición del Kremlin. Nuestro protagonista no se privaría de entregar a las autoridades a otros sospechosos, como fue el caso de Piotr Utkin, un anciano de 78 años, a quien calificó como subversivo por pedirle una oración por la salud de los estudiantes reprimidos en Kamchatka. Esta práctica de confesores delatores ya era ampliamente utilizada por otros regímenes asesinos, por caso el del citado general Videla en la Argentina. Allí oscuros personajes como el actual amigo de Kirill, Jorge Bergoglio, hacían lo suyo. El Papa Francisco, que por entonces era el superior provincial de los jesuitas rioplatenses, entregó a sus mentores, los padres Orlando Llorio y Franz Jalix, a las fuerzas de la Marina, que los recluyeron y torturaron salvajemente. Bien hubo laicos que corrieron una suerte peor, como la catequista María Emilia Mignone, que tras el chivatazo de Bergoglio, que la calificó sin pruebas de subversiva, fue violada y lanzada aún viva al mar durante uno de los fatídicos vuelos de la muerte. Todo esto lo contamos en mi documental biográfico sobre el Papa Francisco, el más visto de todo el mundo y que republicamos recientemente. Para cuando Andrei Gromyko ocupó la Secretaría General del Partido Único, Kirill ya advertía una inevitable caída del modelo, adelantándose a casi todos sus camaradas. Por esa razón, consta en los archivos de la Cancillería que formó parte de una larga negociación para concretar la primer visita de una delegación de empresarios norteamericanos a la Unión Soviética. Alguna vez ya les hablé de ella, bajo el pretexto del Congreso Judío Mundial, intercediendo por los derechos de los presos de esa religión. Arribarían a Moscú el presidente de la destilería canadiense Seagram, Edgar Bronfman, y su joven secretario Jeffrey Epstein. Sí, el mismo, ese Jeffrey. Kirill no perdía el tiempo y, por haber gestionado este provechoso encuentro con su candidato favorito, Mikhail Gorbachev, recibió todo tipo de dádivas y privilegios cuando éste tomó el poder. Pero se los explicará mi investigador adjunto Juan Pablo Pese. Este precoz obispo soviético que de niño se peleaba con los profesores por denostar al régimen, ahora era el clérigo de mayor confianza para el Soviet Supremo. Como el camaleón Francisco, Kirill sabía jugar a las máscaras, adecuar sus principios y cotejar con las palabras. Con la llegada de Gorbachev en 1988 y ante el inminente colapso del comunismo, hubo en la política un cambio favorable hacia la iglesia. Kirill fue designado arzobispo de Smolensk y Kaliningrado, los territorios más occidentales de Rusia. El primero a orillas del río Dnieper y el segundo en un enclave en la costa del mar Báltico, incrustado entre Polonia y Lituania. Finalmente, el 25 de febrero de 1991, el patriarca Alexis II elevó a Kirill al rango de patriarca metropolitano, la máxima investidura antes de llegar a ser patriarca de Rusia. El nombramiento coincidió con la caída de la Unión Soviética, después de lo cual la Iglesia Ortodoxa rusa tuvo una verdadera revolución de masas. Los 70 años de comunismo habían hecho estragos en el cristianismo eslavo. Solo el 12,5% de los templos de la Rusia monárquica seguían activos a finales de los 80, pero la población más devota había mantenido su fe y los sacerdotes celebraban los bautismos y sacramentos, muchas veces en los hogares. La presidencia de Boris Yeltsin declaró la libertad de culto y el número de creyentes se disparó exponencialmente, llegando al 76% de la población en apenas una década. Sin embargo, solo el 5% asistía a la iglesia una vez por semana, y 1 o 2% participaba de las actividades parroquiales. Esta falencia del patriarca Alexis II fue la que llevaría al Kremlin en 2009 a buscarle un reemplazante carismático, un verdadero caudillo religioso que centralizara el poder, al estilo de los papas católicos. Pero tiempo al tiempo. Cuestión que Kirill había ascendido muy alto en el episcopado soviético y con la caída de la Unión Soviética recogería los frutos. Fue designado presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, donde sus beneficios ya no serían solo políticos. Había llegado el capitalismo y con ello los lujos del dinero. Ni lento ni perezoso, Cirilo no perdió el tiempo. A principios de los 90, Boris Yeltsin le otorgó a la Iglesia Ortodoxa rusa el privilegio de una importación libre de impuestos de tabaco y alcohol para compensar lo que les robó el comunismo. Según el diario Moskovsky Komsomolsk y su artículo del año 97, el actual patriarca amasó una fortuna de varios miles de millones a través de la reventa.
no rublos, sino dólares. Solo en 1996 el Departamento de Relaciones Exteriores importó al país unos 8.000 millones de cigarrillos. Esto ocasionó daños a los reyes del tabaco de la época, que se vieron obligados a pagar derechos e impuestos especiales y por tanto perdieron en competencia con la cartera de Kirill. Según el doctor en ciencias históricas Sergei Vichkov, cuando Kirill decidió dejar este negocio para preparar su ascenso en la estructura eclesiástica, toneladas de cigarrillos de la iglesia, entre comillas, permanecieron en los depósitos aduaneros, desatando una disputa mafiosa por apropiarse de ellos que resultó en el asesinato de un asistente del diputado Zhirinovsky, fundador del Partido Liberal Demócrata en 1990, el primer partido de oposición en la Unión Soviética. Todo un símbolo. Algunos diarios se refirieron burlonamente a Kirill como el metropolitano del tabaco. Al mismo tiempo, Kirill se dio el lujo de volverse una estrella mediática. En 1994 presentó un programa de televisión llamado La Palabra del Pastor, donde trataba temas espirituales y educativos de forma comprensible para el espectador promedio. Otra similitud con Bergoglio, que también tuvo su programa en la Argentina. Desde 1995 inició una fructífera labor con el gobierno de la Federación Rusa. Fue miembro de diversos órganos consultivos y participó en la resolución de problemas relacionados con la República de Chechenia durante las campañas militares. En 1996, Kirill abandonó el negocio de los cigarrillos, viendo que era más rentable la exportación de petróleo, exonerando de derechos de aduana a los miembros de la iglesia por petición del patriarca Alexis II. Cirilo puso un testaferro en la compañía JSC, el obispo Víctor, es decir, Piankov, quien ahora se da una vida de lujo en los Estados Unidos. La facturación anual de la empresa rondaba cada año los 2.000 millones de dólares. Es imposible determinar cuánto tiempo duraron estas inversiones petroleras. En general, todo lo que rodea al patriarca Kirill se mantiene en un profundo hermetismo. Pero hemos encontrado que días antes de que Bush le declarase la guerra a Saddam Hussein en 2003, el obispo adjunto de Kirill, Feofan de Ashurkov, voló a Irak. Buena parte de sus negocios prosperaron gracias a un antiguo compañero de la KGB, su tocayo Vladimir Putin, que, como contamos con lujo de detalles en su respectivo documental, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de aquella década corrupta cuando ocupó la Secretaría Económica de San Petersburgo, un puesto que lo hizo socio obligado de cuanta empresa quisiese operar en el principal puerto del mar Báltico, desde Coca-Cola hasta la naciente mafia rusa. Kirill y Putin afianzaron sus vínculos contrabandeando una amplísima gama de productos, desde embutidos alemanes hasta habanos cubanos, que solían fumar juntos en el despacho de Putin en la alcaldía. Pero como nada era suficiente para satisfacer su implacable codicia, Kirill escaló a un nivel superior traficando con personas. De acuerdo a Oksana Baulina, la autoridad ortodoxa vendió a 2 jóvenes huérfanas, de nombres Tania y Natalia, a un emir árabe, lo que sería el comienzo de una amplia red de prostitución de menores que involucró a otros socios célebres, como el futuro dueño del Chelsea Roman Abramovich o el actual industrial y oligarca ruso Oleg Deripaska. Qué mejor encubridor de la explotación de niñas que un cura que en teoría debería condenarla. Pero Kirill estaba comprando impunidad a cuotas agigantadas. Su buen amigo Putin ya dirigía los servicios de inteligencia, la vieja KGB a la que había renombrado FSB, y él ayudaba a publicitarlo en el resto de Europa, tras haber participado de sus encuentros privados con figuras como aquel ingeniero que conoció en Suiza, Klaus Schwab, o el mismísimo George Soros, que sacaron amplios beneficios de las privatizaciones de Boris Yeltsin y lograron implementar una reforma educativa a nivel nacional. Kirill ya ostentaba tentáculos de pulpo. Siendo todavía el obispo metropolitano de Kaliningrado, participó en una empresa conjunta de automóviles regionales, reformando los ruinosos Lada de la era soviética con motores Nissan provistos por la Yakuza, el crimen organizado japonés, que robaba autos en Japón y vendía sus motores y repuestos en la remota región de Manchuria. De hecho, llamó mucho la atención que cuando Kirill ya era patriarca de toda Rusia, nunca designase un obispo diocesano para Kaliningrado, dejándola bajo su control estricto. Oksana lo leyó como un mensaje claro. Kirill tenía mucho que esconder allí. También a comienzos de los 2000, nuestro protagonista ingresó al mercado de recursos biológicos marinos, caviar, cangrejos y mariscos,
Esta vez fue el gobierno de Putin, ya presidente, quien le asignó cuotas a su holding por más de 4.000 toneladas de mariscos. Mientras el mandatario, que ahora se disfraza de enemigo de Estados Unidos, le imploraba de rodillas a Bill Clinton y a John Podesta que lo dejen entrar a la OTAN, Kirill llevaba su gestión paralela en el Vaticano reclamándole auxilio a Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II, conocedor de lo que pasó con su predecesor, de los terribles rumores que rodeaban a Kirill y adverso a cualquier personaje proveniente de la élite comunista, no quiso ayudarlo sino al revés, sugiriéndole al embajador estadounidense en la Santa Sede que vigilen estrechamente a la delegación ortodoxa que partía a Washington. Y el indignado apostó por el candidato a reemplazar a Clinton, George Bush, con quien compartía rubro, la industria petrolera, y mostró gran entusiasmo cuando Putin apoyó a Bush en la invasión sanguinaria a Afganistán, prestando suelo ruso para que la infantería americana avance hacia Kabul, un hecho sin precedentes históricos ni tampoco religiosos, porque Kirill, prefigurando parte del monstruoso comportamiento que exhibe hoy en cuanto a Ucrania, bendijo en aquella vez a un grupo de marines, exclamándole a sus fieles ortodoxos: estos héroes van a matar salvajes como los que tenemos en Chechenia. Son la espada de Cristo contra el infiel. Cirilo ya gozaba de una extensa red de contactos con académicos occidentales y clérigos católicos, y en ciertas ocasiones copiaba algunas actitudes modernistas. En 2013 enfureció a sus subordinados al sugerir que la Biblia debía leerse en ruso, en lugar del tradicional eslavo eclesiástico, una lengua muerta. Incluso el público pudo ver que el obispo Kirill era diferente al estereotipo del clero. Hablaba en ruso moderno, era elocuente, bromista, cercano, todo un político. Sabía que quedaba poco para una hora decisiva. El patriarca Alexei II, ajeno a las maniobras de lobby y temeroso por su siniestro ladero, ya estaba atravesando una edad avanzada, y detrás suyo en las tinieblas comenzaba a forjarse la carrera por sucederlo. Pero Alexei II no se había fijado en Cirilo como candidato, al contrario, estaba convencido de que si ocupaba su asiento, la Iglesia Ortodoxa tocaría fondo. En sus 2 décadas de reinado, su objetivo principal fue lo que en ruso se dice "otserkovlenie", iglesiar, básicamente recuperar creyentes, reabrir parroquias y dotarlas de sacerdotes y diáconos. Kirill, que gracias a su amistad con Putin le había conseguido fondos públicos para su misión, estaba confiado de que la recompensa llegaría y se distrajo tomándose un año sabático en Francia en compañía de su novia Caterina, de 18 años de edad, casi 40 menos que él. Alexei aprovechó la oportunidad para negociar en secreto el nombramiento del obispo metropolitano Kliment de Kaluga, un cura adusto y austero con un perfil nacionalista que lo seducía mucho más a la hora de sucederlo. No en vano, en 2018, Kliment declaró que los católicos son siempre herejes. Seguramente Kliment habría llegado a ser patriarca si no fuera porque, casualmente, 24 horas después de proponérselo a Putin en una reunión reservada, Alexei II falleció repentinamente, echando por tierra sus planes. Juan Pablo, adelante. La muerte del patriarca decimoquinto de la Iglesia Ortodoxa rusa ocurrió el 5 de diciembre de 2008. Según la versión oficial, murió de un ataque al corazón mientras se daba un baño. Pero esta historia estuvo rodeada de cabos sueltos. Desde que Putin llegó al Kremlin, el entorno de Alexis II aseguró que tenía miedo constante y no daba las llaves de su despacho a nadie. La noche de su deceso entró en el baño, se encerró y se ausentó durante 1 hora y media. Un baño demasiado largo. Pero los guardias del patriarca solo recordaron, entre comillas, que se estaba bañando cuando el perro aulló de tal manera que empezó a alertar a toda la servidumbre. El baño estaba cerrado por dentro. Cuando los testigos pudieron abrir la puerta, además del cuerpo sin vida de Alexis, les llamó la atención la sangre que había en las paredes. Como si el patriarca hubiese intentado levantarse o hubiera luchado con alguien. Había huellas rojas de sus palmas por toda la habitación y la impresión más evidente era, según los propios testigos, que había sido cruelmente asesinado. A su funeral asistieron más de 100.000 personas. El cuerpo del difunto no fue abierto, como manda la tradición, y jamás le realizaron una autopsia. Pero lo más llamativo, como si fuera poco, ocurrió cuando el futuro patriarca Kirill y otros colegas de la Iglesia Ortodoxa rusa se sintieron muy incómodos ante el féretro del patriarca.
Cirilo se puso tan pálido que debió ser conducido al altar para tomar aire, algo que sus enemigos vieron como una especie de señal. No era ningún secreto que el metropolitano Kirill quería mucho ser el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Tras la muerte de Alexis II, Cirilo se pasó haciendo campaña en los monasterios de Rusia, buscando convencer a los monjes conservadores de que él era uno de ellos y no el amigo de Occidente que tanta fama tenía. También hizo un trabajo colosal en Ucrania, cuyos sacerdotes desempeñaron un papel decisivo en las elecciones episcopales. En cierto modo, Kirill quedó en deuda con ellos, y está a la vista cómo les pagó. Finalmente, el 27 de enero de 2009, Kirill fue elegido patriarca de Moscú y de todas las Rusias. Obtuvo un 75% de los votos del Consejo y fue entronizado 5 días después en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Desde el vamos, Kirill tuvo grandes enemigos al interior del clero, principalmente de los opositores al gobierno de Putin, quien en ese mismo año se tomaba un intervalo poniendo a su marioneta Medvedev en la presidencia. Buena parte de la prensa opositora se dedicó a sacar a luz posibles casos de corrupción del nuevo patriarca. El periódico Novaya Gazeta publicó un artículo recordando la inmensa fortuna que había obtenido con el comercio de tabaco y alcohol a principios de los 90, algo que había derivado en crímenes sangrientos, como les mencioné. Otro escándalo ocurrió cuando el sitio web de la Iglesia Ortodoxa rusa subió una fotografía de Kirill con un costoso reloj Breguet de $30.000 en su muñeca. La imagen fue tomada en 2009 durante una visita pastoral del patriarca a Ucrania. Cuando la prensa opositora descubrió el detalle, lo arrojó en sus primeras planas. Es que al tomar los hábitos de monje, Kirill hizo votos de pobreza y no podía además usar reloj en los servicios religiosos. En una conversación con el presentador de televisión Vladimir Solovyov, hecha pública por este, el patriarca dijo que la fotografía publicada por la prensa ucraniana fue un montaje. Admitió que había recibido el reloj como presente, pero recalcó que nunca había salido de su caja. Acto seguido, el reloj desapareció de la fotografía oficial, pero los diseñadores gráficos hicieron muy mal su trabajo, porque permaneció su reflejo sobre la mesa. El servicio de prensa de la Iglesia Ortodoxa describió el incidente como, entre comillas, un ridículo error del editor de fotos, y no tuvieron más remedio que devolver la versión original de la foto, con el reloj, a la página web. Ese mismo año, mientras el Kremlin era sacudido por manifestaciones masivas en Moscú, organizadas entre otros por el legendario ajedrecista Garry Kasparov, el patriarca salió del closet político. Bueno, o al menos lo hizo abiertamente, y dio su apoyo público a Vladimir Putin para un nuevo mandato. Esto desató la furia de la oposición, cuya reacción más famosa vino de las integrantes del grupo punk Pussy Riot, que bailaron en el altar mayor de la principal catedral de Moscú para denunciar la colusión de la iglesia y el Estado ruso. En lugar de perdonar a las, entre comillas, pecadoras, como implora la misericordia cristiana, Kirill fue impiadoso con ellas. Exigió el castigo más severo, 7 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad. Y si bien no obtuvo algo tan extremo, lo cierto es que las dos integrantes de la banda fueron condenadas a trabajos forzados en Siberia. La prensa opositora contraatacó y se filtró la información de que frente a la Catedral de Cristo Redentor, al otro lado del río Moscova, el patriarca poseía un penthouse en el piso 12 de un célebre inmueble. Este edificio del malecón se hizo famoso porque el escritor Yuri Trifonov relató la historia de unos inquilinos fusilados por Stalin. El ático del piso 12 estaba a nombre de Vladimir, pero cuando los medios escarbaron un poco más, descubrieron que el lujoso departamento albergaba una amante del patriarca, la monja ortodoxa Lidia Leonova. Es una obviedad aclararlo, pero Kirill, al consagrarse como monje, debió de haber renunciado a todas sus propiedades y desde luego a tener una esposa. Recordemos que Kirill se había consagrado como monje y por lo tanto debió haber renunciado a todas sus propiedades y desde luego a tener una esposa. Tirando del hilo de la trama, se descubrió que Lidia había acompañado al patriarca durante 38 años, desde el lejano año soviético 1974. Se mudó con él a todos sus nuevos lugares de residencia y participó de sus empresas comerciales, pues más de 300 organizaciones comerciales de tabaco estarían registradas a su nombre.
Lo más patético de todo fue la respuesta oficial. La Iglesia Ortodoxa rusa aseguró que la monja no era la pareja del patriarca, sino una prima tercera, y que Kirill siempre había velado por las necesidades de su familia. Por eso le habría cedido un techo a su prima monja, además de ayudarle a ganarse la vida en sus empresas. Qué buen tipo, Cirilo. Cuestión que cuando Putin regresó al Kremlin después de una pausa de 4 años como primer ministro en 2012, se dispuso a encontrar nuevas fuentes de legitimidad para su gobierno después del deshielo político de Dmitry Medvedev, y lo encontró en la iglesia. Kirill compartía con Putin la versión de un solo Ruski Mir, un solo mundo ruso que considera que todos los países exsoviéticos forman parte de un mismo pueblo nacido en el año 988 después de Cristo, cuando el príncipe Vladimir I fue bautizado en el río Dnieper, el mismo justificativo que Putin dio para invadir Ucrania. El caso es que la iglesia se posicionó como un nuevo ministerio de la ideología. Los valores ortodoxos volvieron a los planes de estudios escolares después de casi un siglo. A su vez, el patriarca recibió mayor atención en los medios y elogió al presidente sin asco ni mesura, llegando incluso a decir: Putin salvó a Rusia del colapso. Para cumplir con el objetivo político viajó por todo el territorio ruso, desde Kaliningrado hasta el lejano oriente de Siberia. Pasó también mucho tiempo en territorios exsoviéticos y antes de la guerra de 2014 iba especialmente a Ucrania, el país que le había dado su victoria. Pero lo que más llama la atención de sus viajes eran las lujosas caravanas que lo acompañaban, plagada de miembros de seguridad de la FSO. En Moscú, cada vez que el patriarca sale de su casa, todas las calles que pasan por su ruta están bloqueadas, algo que provoca la indignación masiva de los automóviles. En Ucrania, los cortejos de medio kilómetro de Kirill sorprendieron por completo a los residentes locales, porque hasta su presidente viajaba con mayor modestia. También llamó la atención un avión que suele acompañar a Kirill en sus viajes apostólicos. Se trata de una aeronave de negocios de VTB, el Banco de Rusia, cuyo propietario principal es el Kremlin. Los vuelos de negocios abarcan casi toda Rusia, desde Kaliningrado hasta Khabarovsk, y coinciden con el itinerario de Kirill con una regularidad envidiable. Entre sus pasajeros no solo ha figurado el propio patriarca, sino también funcionarios de la administración presidencial, de modo que tanto empresarios, políticos y Kirill han coincidido más de una vez a bordo. Otro tema inagotable son los palacios y residencias oficiales del patriarca Kirill, que se esfuerza por mantenerse al día con los oligarcas del país en este asunto. Incluso hizo gastar al Estado millones de dólares solo para saciar sus caprichos. Primero se le construyó una vivienda permanente en Peredelkino, una mansión por la cual se demolieron varias casas de residentes locales, previamente expropiadas sin indemnización. Imagina que te quiten tu casa para construirla de un religioso y que el trabajo sucio lo haga el gobierno. Los viajeros cuentan que desde las ventanas de los trenes en dirección a Kiev parecen las torres del mismísimo Kremlin. Pero al poco tiempo que se mudó, Kirill dijo que no le gustaba vivir ahí. Le molestaba que el ferrocarril pasara tan cerca, que hiciera ruido y que los curiosos sacaran fotografías. Antes, de hecho, intentó boicotear el mantenimiento de las vías, soltando a una pareja de lobos salvajes que tenía como mascotas para que ataquen a los obreros ferroviarios. Por miedo a un escándalo más amplio, prefirió mudarse, ordenando la construcción de un palacio patriarcal en Gelendzhik, una localidad del Cáucaso Norte a orillas del Mar Negro. El suntuoso inmueble se llamaría Centro Espiritual y Cultural, pero en realidad es su residencia privada. La obra despertó la indignación de los ecologistas locales, ya que los activistas de Ecological Watch entraron al sitio y descubrieron que al menos 10 hectáreas de aquel bosque nativo único en el mundo fueron cercadas con una valla electrificada de 3 metros de altura. En el centro hay un extraño edificio con cúpulas que definieron como patético, una construcción que oscila entre un templo de adoración y la residencia de un rico. También denunciaron que durante la construcción se talaron otras 5 a 10 hectáreas del valioso bosque, algo que está confirmado por imágenes satelitales. Pero los caprichos del patriarca no se agotan en su propio bienestar. Al igual que con Lidia, Kirill continuó velando por la suerte de sus familiares. La revista The
Project reveló que Vladimir y otros dos primos terceros poseen bienes por más de 225 millones de rublos entre Moscú y San Petersburgo, unos 3 millones de dólares. Los autores afirman que el propio Cirilo posee un piso de 145 metros cuadrados en la casa del terraplén, valorado en ni más ni menos que $1 millón. Además dispone de más de 20 villas de lujo, donde utiliza como testaferros a diversas organizaciones religiosas de la Iglesia Ortodoxa. Estas propiedades solo son una pequeña muestra de su inmenso patrimonio, que el periódico Novaya Gazeta estimaba en 2019 entre 4.000 y 8.000 millones de dólares, una de las fortunas más grandes de Europa. Pero ningún escándalo mediático ni de corrupción, ni tampoco de sus affairs con mujeres, consiguió mermar la aprobación popular de Kirill, aunque solo el 60% de los rusos se declara creyente y de ese 60%, el 65% se considera a sí mismo practicante. Casi la totalidad de la población considera a Kirill como una fuerza para el bien moral, o al menos eso si le creemos al censo del gobierno, lo cual sería un tanto ingenuo. Pero utilizan estas estadísticas dudosas para justificar las millonarias subvenciones. De todas formas, es indiscutible que Putin supo hacerle publicidad a su monaguillo. Él a su estilo se ha servido de él cada vez que le fue útil, pero no tuvo reparos en dejarlo plantado cuando no le interesaba recibirlo, algo recurrente en el nuevo zar. Por ejemplo, para salvar las formas, Kirill encabezó 36 peticiones consecutivas para derogar la ley del aborto estatal y gratuito, la misma que promulgó Lenin y por ende la más antigua vigente de todo el planeta. Pero Putin eludió cada uno de los reclamos, manteniéndose mucho más leal a los designios eugenésicos de su amigo íntimo Klaus Schwab que a su propio discurso de familia, tradición y natalidad, palabras que se lleva el viento. Pero el momento de mayor necesidad del líder religioso surgió en 2014, cuando Putin ordenó la invasión a la península de Crimea y estalló la Primera Guerra de Ucrania. En medio de las matanzas de inocentes en el Donbass, Kirill le otorgó su bendición al Kremlin y a las milicias prorrusas, a sabiendas de que se habían especializado en mutilar disidentes para enviar su mensaje terrorista. Hay que decir que el patriarca se jugó bastante con su decisión. El resultado fue perder la gran influencia que mantenía en el país europeo, hogar de millones de creyentes ortodoxos y un lugar clave para su elección. En 2018, Kiev se emancipó en forma definitiva de la esfera clerical rusa, uniéndose al patriarcado de Constantinopla. Los ortodoxos griegos, enemigos de Moscú, que pasaron a tutelar a la iglesia ucraniana. Pero bueno, bendecir a las armas homicidas de Putin se volvió una constante, y en 2016 Kirill volvió a hacerlo, pero en este caso durante la guerra civil siria, cuando Rusia brindó su apoyo al autócrata Bashar al-Assad. El patriarca fue tan lejos que llegó a celebrar la existencia del terrorismo. De acuerdo a The Independent, Cirilo le dijo al sitio web oficial de la iglesia que el Estado Islámico, ISIS, está creando una civilización que es nueva en comparación con la establecida, porque la establecida es impía, secular e incluso radical en su secularismo. También dijo comprender por qué los musulmanes huyen en masa a las células terroristas de Siria e Irak. Según él, buscan espiritualidad, los yihadistas asesinos buscan espiritualidad escapando de una civilización corrupta que organiza eventos como el orgullo gay. ¿Cómo no sublevarse contra la publicidad del pecado?, dijo en aquel entonces este libidinoso vendedor de niñas rusas. Y luego, como relatará Juan Pablo Pese, las fuerzas del universo lo terminarían abrazando con su homólogo natural. Ese mismo año planificó su cumbre con otro de los peores criminales de la historia del cristianismo moderno, el ocupa del Vaticano, Francisco. Bergoglio y Kirill presentan una similitud digna de un nuevo tomo de Vidas Paralelas de Plutarco. Ambos son unos camaleones del poder que adecúan sus convicciones a las circunstancias, sacan su mejor sonrisa para las masas, mostrándose unos abuelos cercanos y simpáticos, y ambos fueron puestos en el trono por las maniobras del imperio al que pertenecen. Kirill por la intervención de Putin, Francisco por la primavera católica del Partido Demócrata, siendo tal para cual el jerarca de la iglesia rusa y el ocupa de la católica no podían más que encontrarse a los abrazos, al menos claro está para las cámaras. El interés de Francisco en el encuentro estaba claro desde noviembre de 2014, cuando al regreso de un viaje a Estambul, enemigos de la iglesia rusa, habló por teléfono con Kirill y le dijo: iré a donde vos quieras, llamame
Dame y yo voy. Por entonces, el este de Ucrania ya estaba sufriendo el fuego prorruso. Finalmente, el 12 de febrero de 2016 tuvo lugar la histórica reunión entre los líderes religiosos. Se trató del primer y único encuentro desde que ambas ramas del cristianismo se separaron en el año 1054. Lo más provocador fue el destino elegido, la Cuba comunista, más concretamente en el Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana, un territorio aliado para ambos. Después del encuentro, Kirill fue derechito a visitar a Fidel Castro, donde conversaron sobre la lucha de los pobres y los valores en común que los unen. Francisco, por su lado, siguió camino a Washington, donde fue recibido con honores por Barack Obama. En el balcón del Capitolio rezó God Bless America, junto a un exultante Joe Biden, quien recibió consuelo del pontífice por la muerte reciente de su hijo mayor, Bill. Un jugador clave para el acercamiento de las dos iglesias fue Vladimir Putin. El presidente ruso visitó el Vaticano 6 veces, más que cualquier otro líder político, y tuvo 3 encuentros con el Papa Francisco, quien siempre fue un aliado incondicional a todas sus invasiones. La primera visita tuvo lugar en noviembre de 2013. Tanto la Santa Sede como Rusia le pidieron a Estados Unidos que no actuara militarmente en el conflicto de Siria. En 2015 se volvieron a reunir después de que Rusia hubiera anexionado Crimea. Francisco instó al presidente ruso a respetar el acuerdo de alto al fuego recién firmado y a permitir el acceso de los trabajadores humanitarios a la región, pero jamás condenó la ocupación ilegítima, un silencio equivalente a una bendición. Finalmente, en el año 2019, Putin se presentó en el Palacio Apostólico con 1 hora de retraso. Después de Napoleón, debe ser el único mandatario que se atrevió a tanto con un papa. Allí, el pontífice y el presidente discutieron sobre la influencia de Rusia en países como Venezuela, Siria y Ucrania. Francisco le entregó una copia del mensaje de paz que daba a los líderes mundiales y una copia del documento sobre la fraternidad humana, firmado junto al gran imán Ahmed Al-Tayeb. Una vez más, puro humo de corrección política. Y es que a la Iglesia Católica de Francisco no le interesaba confrontar con Rusia, después de un siglo de comunismo donde la cortina de hierro le privó de influir en su territorio. Para Putin, a su vez, una relación visible con el Vaticano le otorgaba un manto de valores tradicionales ante una Europa cada vez más secularizada. Muchos populistas europeos e incluso algunos tradicionalistas de la Iglesia Católica vieron a Putin como un verdadero defensor de la cristiandad en oposición a los valores, entre comillas, liberales. De hecho, antes de la guerra de 2022, el secretario de Estado del Vaticano, Parolin, viajó a Rusia en lo que muchos creyeron que presagiaba una visita del Papa, aunque los futuros acontecimientos enfriaron este profundo deseo de Francisco. Tampoco puede ser tan evidente. Desde el 24 de febrero del 2022, Kirill es el patrocinador religioso de la invasión a Ucrania. Como el patriarca Sergio, que bendecía a los soldados soviéticos que morían en masa ante los nazis, Cirilo llamó al ejército ruso a librar una guerra contra el, cito, anticristo. A su vez, las homilías se volvieron un manifiesto nacionalista que promueve la idea duchiniana del mundo ruso. Es decir, que donde se hable ruso y la fe sea ortodoxa, el Kremlin tiene derecho a reclamar el territorio y las naciones que se quejen serán las, entre comillas, fuerzas del mal. En muchas de las diócesis ucranianas, Kirill es ahora el innombrable, e incluso las que todavía dependen de Moscú ya no lo mencionan en los sermones. Pero ya que hablamos del innombrable, quien se cuidó bien de no mencionar a Putin en sus mensajes públicos fue el Papa Francisco, que cuando empezó el conflicto salió a condenar la violencia de Rusia con una tibieza obscena. No solo tardó días en pronunciarse sobre la noticia que estaba sacudiendo al mundo, sino que apenas publicó un tuit que fue tomado por los ucranianos como una broma. Hay que llorar sobre las tumbas, no aprendemos, que el Señor tenga piedad de nosotros, de todos nosotros. Todos somos culpables. Claro, el culpable no es Putin, somos todos nosotros. Cuestión que, tras el desafortunado, por no decir otra palabra, tuit, Francisco se mostró públicamente con una bandera de Ucrania, la besó y condenó el horror, pero mantuvo su decisión de no pronunciar nunca el nombre Putin. En marzo de 2022, el pontífice dialogó por segunda vez con su colega ruso, Kirill, donde todo fue más de lo mismo,
besos, abrazos y diplomacia light. Francisco entonces le dijo al patriarca Kirill: te pido que no seas monaguillo de Putin. Ambos, de cara a las cámaras, manifestaron su esperanza de que se pueda lograr una paz justa. Una expresión que recordó mucho a la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII solía decir que la verdadera paz requería justicia. Un lenguaje utilizado como venia a Hitler y a Mussolini para denunciar las injusticias del Tratado de Versalles. La revista especializada en libertad religiosa Weiter Winter decidió escarbar en las razones de esta tibieza papal, tan extraña procediendo de un entusiasta aliado de la administración Biden como es el Papa Francisco. En primer lugar, barajaron la influencia china. El año pasado dedicamos un documental entero al repugnante pacto entre el Vaticano y Beijing. Francisco recuperó autoridad sobre la denominada Iglesia Patriótica China a cambio de entregar a cardenales rebeldes como Joseph Zen, de 90 años, a todo tipo de sacerdotes y a millones de fieles que son encarcelados y en muchos casos ejecutados por el régimen de Xi Jinping. Lo peor de todo es que a niños y adolescentes católicos les roban su vida, les quitan sus órganos y los venden. Procedimiento macabro que Bergoglio ha validado personalmente, invitando al principal responsable del sistema de tráfico de órganos de China, el viceministro de Salud Wen Jiafu, a quien llevó a visitar la Santa Sede y a disertar como si fuera un filántropo, pese a que sobre él pesa una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad. Weiter Winter sitúa a Kirill como el probable mediador secreto de este terrible acuerdo, sellado con sangre de inocentes. Si bien la Iglesia Ortodoxa rusa es prácticamente inexistente en China, si se la mide por feligresía, tiene una sede diplomática significativa en la propia embajada rusa y mantiene un diálogo envidiable con el gobierno. La segunda trama sobre la mesa es que tanto Kirill como Bergoglio lideran las iniciativas de diálogo interreligioso de la ONU. Ambos, junto al ayatolá iraní, mantienen una posición dominante en lo que supone un auténtico proyecto de sustituir a las religiones tradicionales por un nuevo credo global, amalgamando los viejos elementos y poniéndolos al servicio de la agenda contemporánea. Frente a ellos se encuentran buena parte de los referentes protestantes, imanes sunitas, ortodoxos griegos y rabinos judíos, así que podría decirse que Francisco y Kirill son aliados tácticos. Finalmente los hermana la corrupción. De los 700 millones de euros de donaciones para los pobres de África que se robaron el número 2 de Francisco, Pietro Parolin, y el número 3, Angelo Becciu, la mayoría del botín fue a parar a una cuenta del Credit Suisse. Otro tanto a plantas petrolíferas en Angola y edificios de lujo en Londres. Pero según Inside Crime, al menos 50 millones ingresaron a Rusia a través de la orden de Bergoglio. Sí, la jesuítica compañía, que habría adquirido lingotes de oro puro del Banco Central a precio de ganga, y con el patriarca Kirill como intermediario y guardián. ¿Será acaso la jubilación dorada de un papa cada vez más detestado que se pasó todo el año 2022 amenazando con renunciar? Haya uno a saber. El caso es que el pontífice argentino no ha parado de tender la mano al líder espiritual de Putin. En agosto pasado decepcionó a los mártires católicos ucranianos tras suspender la visita que les había prometido. Argumentó falsamente que estaba postrado en una cama por problemas de rodilla, pero una foto publicada por Elon Musk sin consentimiento del Papa reveló que en realidad estaba en perfecto estado de salud, de pie y sonriente, manteniendo actividades fuera del registro oficial. Para noviembre, Francisco libró una mayor ofensa a los invadidos, designando al arzobispo italiano Claudio Gugerotti como reemplazo del cardenal argentino Leonardo Sandri al frente del dicasterio para las iglesias orientales. Vinculado a sectores conservadores de la iglesia, Sandri llegó a ser el número 3 del Vaticano durante el papado de Benedicto XVI. También tuvo una larga trayectoria en países eslavos. En 2001 fue nombrado por Juan Pablo II nuncio apostólico en Georgia, Armenia y Azerbaiyán, desde donde condenó la sanguinaria y criminal invasión de Putin a Georgia. Luego fue nuncio en Bielorrusia y en 2015 Francisco lo trasladó a Ucrania, pero a raíz de sus feroces críticas a la invasión de Putin fue depuesto de su cargo, poniendo en su lugar a un teólogo con pasado marxista que mira con buenos ojos al Kremlin y a su custodio de sotana,
Kirill. En el pasado mes de febrero, Francisco se reunió con el canciller de la Iglesia rusa, el obispo metropolitano Antonio, tercero al mando debajo de Kirill y un hombre muy cercano a Putin. El encuentro se llevó a cabo en el Vaticano de forma reservada, pero después se los pudo ver estrechándose la mano en la plaza de San Pedro, a la vista de los miles de fieles que participaban de la audiencia general. También en su viaje a Hungría de abril, Francisco se reunió con el metropolitano de Budapest, Hilarión, quien fue el brazo derecho de Kirill durante 13 años, una figura clave del patriarcado de Moscú y el intermediario favorito entre el premier húngaro Viktor Orbán y el propio Kirill, que pese a su fervor belicista, está tramando un exilio precipitado en caso de que una eventual derrota en el frente genere una guerra civil. Hilarión fue defenestrado el 7 de junio pasado cuando lo enviaron a Hungría. Algunos sospechan que su salida pudo tener que ver con un desacuerdo en la invasión a Ucrania, pero Novaya Gazeta enfatiza que su amistad con Kirill permanece intacta, que todo es una cortina de humo. Francisco no solo recibió al ex brazo derecho de Kirill con un cálido abrazo, como el que le negó a los católicos ucranianos, sino que también le besó la cruz pectoral como última muestra de su desvergüenza absoluta. Estas tres últimas reuniones no tienen precedente histórico. La máxima autoridad católica no tiene por qué recibir a lugartenientes de su paro ortodoxo, y menos ir a visitarlos. Pero Bergoglio eligió hacerlo una y otra vez mientras publicita su plan para pacificar el conflicto, que es en realidad otra gran estafa del marketing para lavar sus culpas de cara al público, encubriendo otra operación política donde encontramos al rey de Roma al servicio de un tirano. Como si no fuera suficiente con bendecir a Maduro, callar cómplicemente durante años ante los abusos de Ortega o directamente ayudar a Xi Jinping a liquidar creyentes, Francisco se rinde a Putin y se le debe a su amigo Kirill. En suma, la alianza entre estos dos lobos disfrazados de pastores de ovejas es otro capítulo de un largo libro de horrores que comenzó hace una década, con el papado más ruin de la edad moderna. Me atrevo a aventurar que no verás nada de esto en la CNN, maquinaria de propaganda maquiavélica y de estupidización masiva. Recientemente publiqué este documental sobre su historia secreta y la de su perverso fundador, Ted Turner, un progre millonario que se compró un buen pedazo de la Patagonia, que quiere erradicar a 2.000 millones de personas, que casi mata a su esposa personalmente, que amenazaba a compañeros afroamericanos con el Ku Klux Klan y a colegas judíos con la vuelta de los nazis, y que sirve ya hace 40 años como el publicista principal del partido hipócrita, digo, del partido demócrata. Les recomiendo muchísimo que se tomen el tiempo de ver dicho video, que realmente vale la pena y estará al final de este para que puedan verlo. No se arrepentirán. Vuelvo a pedirles que le den like al programa de hoy para que YouTube lo recomiende a más gente y por favor que lo difundan en todas sus redes y grupos. Depende de ustedes con un simple clic y compartir en WhatsApp, Twitter, Facebook o Telegram que esta verdad se sepa. Bienvenidos sus aportes en Patreon, Bitcoin, Mercado Pago, la opción unirte de YouTube. Desde tan solo 500 pesos argentinos o $2 pueden contribuir a que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Créanme, señores, que es muy necesario. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.